Presenta este programa Banco República, CFA Society Uruguay, CUTSA, Fábricas Nacionales de Cerveza, Itaú, Interamericana de Cómputos. Seguimos en ADN con el maestro Juan Pedro Mir, integrante de EDUI 21. Gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, gracias. El otro día hablamos con Raúl y Raúl decía de que los científicos, el gobierno, entre las cosas que tenían en el debe, digamos, o para no tomar la medida que le recomiendan los científicos de ir a la presencialidad, un total y obligatoria, tenía como antecedente cuando se retomó en el interior del país que desde la propia comunidad educativa hubo resistencia y hubo voces de que problema acá, problema allá. La reapertura de las escuelas rurales. Las escuelas rurales. Hoy vos ves que en la comunidad educativa hay, digamos, una posición favorable a que los chiquilines vuelvan totalmente a las clases. La comunidad educativa es mucha gente. Yo no me animaría yo a hablar en nombre de la comunidad educativa. Está, pero vos estás como en varios ámbitos, sí, ¿no? Sí. Yo creo que lo que todo educador tiene primero es el cuidar a sus alumnos, ¿no? El cuidar a los niños, el cuidar a los jóvenes. Entonces hay una lógica de cuidado que era lógica que en un principio, como decía el director del Instituto Pasteur en forma precedente, hubo cierto temor al principio porque no había datos. Entonces, indudablemente, ese temor previo se hizo presente. Lo que hoy tenemos claro, al menos muchos educadores, es que de la mano de las investigaciones de los científicos y de la mano de ver a nuestros niños y nuestros jóvenes y escuchar a las familias, es que la no presencialidad está generando una grieta mayor en los niveles de aprendizaje y está generando consecuencias directas en la vida de nuestros niños y nuestras familias que afectan directamente no solo su escolaridad, sino su infancia. Entonces hoy tenemos datos claros que, como decía el director del Instituto Pasteur, un niño difícilmente contagia a otro niño. Las escuelas no solo son un lugar seguro por el COVID, las escuelas son el lugar más seguro para los niños. En las escuelas los niños se accidentan mucho menos que en los hogares. En las escuelas los niños son mucho menos violentados por los adultos que en los hogares. En las escuelas, sin importar el contexto sociocultural y por supuesto que existen los fenómenos de bullying y acoso, pero las escuelas son un lugar seguro para nuestros niños y los liceos para nuestros jóvenes. Yo contaba otro día con un grupo de maestras de contexto crítico, me decían, los chiquilines no faltan casi. ¿Por qué no faltan? Porque la escuela es el mejor lugar que tiene para estar. Por supuesto. No, todo lo que tú describías, de alguna forma revalorizó nuevamente el espacio social que significa la escuela en la sociedad, ¿no? La ausencia de tantos meses como que lleva a valorizar nuevamente el ámbito. Sí, hubo chistes que corrieron en torno a decir, bueno, los papás se dieron cuenta de lo difícil que es educar a sus hijos, ¿no? Tenerlos en la casa. Tenerlos en casa y aparte, por ejemplo, enseñar a leer y a escribir, ¿no? Que no es para cualquiera. No, por supuesto. Por supuesto. Pero aparte no solamente por los aspectos cognitivos, sino por los aspectos emocionales, por lo que significa la vida, lo que algunos autores llaman la poesía de la escuela, la magia de la escuela, el encuentro con otro compañero, el encuentro con la compañerita, el compañerito que te gusta, el encuentro con la maestra, el encuentro con el mundo adulto no familiar. Muchas veces las escuelas protegen a los niños de las propias familias. Sí, claro. Entonces, en ese sentido... Es un sistema de cuidados, además. Y hay otra dimensión que es cómo la escuela también y el calendario escolar es el que permite el reordenamiento social. El que permite, y más en una perspectiva de género, el que habilita o es el sostén de decenas de miles de mujeres que pueden continuar, que sobre las mujeres sigue recayendo esencialmente en nuestra sociedad el cuidado de los más chicos, y un calendario escolar les permite el desarrollo de la inserción social. Pero vos, digamos, y algunos miembros referentes de la comunidad educativa que tienen más elementos que los científicos, que hablan desde la perspectiva del contagio y tal, aunque el otro día la declaración del grupo de pediatras de Florida fue muy claro en cuanto al efecto sobre el uso de las pantallas, la obesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Uno lo veía a Battiani
casi como un Quijote por todos los medios, remando a favor de la presencialidad. Pero no se notó que desde el ámbito de la educación hubiera voces que presionaran y le reclamaran al gobierno, porque no es en forma categórica. No en forma categórica, y es una voz muy fuerte, porque está bien que los científicos lo reclamen, pero que lo reclamen los maestros, que siempre se dice, que no quieren trabajar, que esto, que lo otro, que reclamen los maestros, tener a los chiquilines todo el tiempo, es fuerte, Juan. Los maestros han trabajado muchísimo. No han trabajado, sí, pero digo, en este momento, en este lapso en el cual, ojo, ya en mayo el doctor Cohen pronunció aquella famosa frase, no sabemos qué tan mal, pero sí sabemos que lo que hicimos fue pésimo, ¿no? O sea, con los niños. Con los niños, cuando empezaron a darse cuenta de que, bueno, de que los chiquilines no eran un problema. No sé, ¿no te parece que incluso hoy, ¿no te parece que hay que reclamar un poco más, con más énfasis? Nosotros desde DUI lo que estamos planteando es siempre, siguiendo por supuesto las recomendaciones sanitarias, siempre bajo las recomendaciones sanitarias y las políticas globales, sí estamos preocupados, muy preocupados, no ya por este año, sino por lo que pueda pasar el año que viene, ¿no? Entonces, es necesario ir preparando el 2021, que no se prepara de un día para otro. Entonces, a no ser que bueno, claro, estamos justo en un momento de explosión del tema de COVID en Europa, en Argentina, en Brasil, pero si hay evidencia científica clara que las escuelas no son el lugar de reproducción del COVID, si hay evidencia clara que las escuelas son el mejor lugar para los niños, el Uruguay tiene que hacer ese esfuerzo por asegurar un calendario escolar continuo, sistemático, que permita a los niños estar en su lugar. Ya te dejo, Raúl, pero una cosa, no se puede argumentar que este aumento de casos haga retraer al gobierno en la decisión de la educación, porque justamente se puede tomar en el sentido contrario. Sin que los chiquilines vayan, los casos aumentan, o sea que no es el problema de los chiquilines, no ahí está directa. En otro lado, ¿no? Juan Pedro, no, yo te decía, ¿es posible hacer ya una evaluación de daños de lo que ha generado en los niños estos meses de pandemia y de falta de presencialidad permanente? En las instituciones, depende en cada institución, pero sí es posible ver que efectivamente la retracción del calendario escolar, la no presencialidad en la vida escolar, sobre todo en educación inicial y en los primeros grados de educación primaria, afecta directamente los procesos de aprendizaje específicamente curriculares, ¿no? Se puede decir que hay, en los procesos, por ejemplo, de adquisición de la lectoescritura, en un año se pierden, en el tiempo se perdió. Hoy estamos en lo que era mayo de un año común y corriente. Y si esto lo extendemos a 2 años, Raúl, la situación va a ser muy complicada y es más complicada en los sectores excluidos, ¿no? En los sectores que hoy por hoy están sin ir a los centros educativos, porque también en la lógica de una presencialidad intermitente, donde los niños van 2 días una semana, 3 días otra semana, 3 días, también para sostener eso se precisa un capital, una costumbre, un capital cultural, un hábito, donde hoy sabemos que hay generaciones enteras que han roto ese hábito del calendario de trabajo. Entonces eso repercute en los sectores más excluidos. Eso, que repercute en los sectores más excluidos. ¿No nos refuerza la idea de que, al margen del coronavirus, ¿no?, otros problemas que la educación tiene, por delante está el tema de la situación social de esos chiquilines? Por supuesto. Por supuesto. El principal problema educativo no es educativo. No es educativo. Es social, claro. Gabriel, es social. O sea, es social en cuanto a que todavía Uruguay tiene bolsones de exclusión muy grandes que no lo inhibieron, si bien pudieron bajar, pero no lo inhibieron 15 años de crecimiento económico. Pero aparte, específicamente con la infancia, Uruguay es particularmente exclusor de esa infancia. O sea, si nosotros tenemos que en los sectores mayores de 60 años, el índice de pobreza es de 1,5 y en los niños el índice de pobreza es de un 14,5, ya de ahí partimos que la infancia pobre, y sobre todo las mujeres que atienden a la infancia pobre, porque los varones se retiran de ese espacio, es sobre las que está, el peso mayor del COVID está cayendo sobre los niños y sobre las mujeres jóvenes. Eso es un dato que hoy se ve claramente.
Lo que nos obligó la pandemia es ir a tener una presencia, un contacto virtual con los alumnos y los maestros. Eso llegó para quedarse. Si bien vamos a recuperar, esperemos, la presencialidad mucho más cargada, ¿la virtualidad sigue? ¿Se va a mantener? Sí, yo creo que es uno de los buenos datos, ¿no? Cómo los tiempos y espacios escolares, de la mano de la virtualidad, lo que algunos llaman la educación híbrida, es un punto que es muy positivo. Entonces hoy los niños están en sus hogares y un viernes de noche, un sábado de noche, entran a la plataforma CREA, entran al trabajo que les dejó la maestra, trabajan colaborativamente en el Drive, usan plataformas en línea. Indudablemente hizo que los maestros nos acercáramos en forma más amigable, aprendimos a nadar nadando y creo que eso vino. Y va a ser un diferencial también en la calidad educativa de acá en adelante. ¿Y qué rol juegan los padres en eso como contención a los niños en sus casas? De acompañamiento. Porque la magia de la escuela es que es un espacio separado del mundo familiar. Entonces, la escuela, que es un formato que tiene 400 años, la clave es que sacó a los niños de la calle y del trabajo y los puso adentro de un espacio específico. Es un dispositivo para enseñar. Entonces, lo que eso hizo fue, en cierta forma, igualar. En el hogar privado se reproducen absolutamente las condiciones que hay. Entonces, si en mi casa no tengo ni conectividad, ni espacio... Bueno, eso te iba a decir, la conectividad ahora pasa a tener un papel central. Y también tenés en situaciones en las que hay madres que cursaron menos años del que su hijo tiene, ¿no? Exacto. Pero busquemos formas originales. Pongamos que en cada plaza se refuerce la conectividad para que los niños puedan estar. Pongamos que en cada club social haya espacios. Articulemos con la sociedad civil, con los espacios de organizaciones de la sociedad civil. Hagamos que en cada circuito, en cada institución privada, inclusive haya afuera conectividad para que todos los niños se puedan conectar. Reforcemos los clubes de niños, reforcemos los clubes de jóvenes. No necesariamente el formato escolar implica expandir más horas de escuela, sino que otras formas de lo escolar. Es un momento de repensar también todo. Es un momento fantástico, sí. En este momento, por ejemplo, en lo que me es particular, a mí yo estoy pensando en mi institución en el 2021. El equipo de trabajo está pensando. ¿Qué hacemos con los deportes? ¿Qué hacemos con el 21 llegó el 21, ¿no? Sí. Pero ¿están pensando en un GACH educativo? Parte de las propuestas de EDUI, los dos ejes que nosotros estamos planteando de la propuesta es que tendría que haber, y si lo hemos propuesto al gobierno, pedimos entrevistas con las autoridades, pretendemos que se genere, así como si hay un GACH sobre el tema coronavirus, se genere una instancia para educación, que haya especialistas, que haya no solamente educadores, que haya personas que nos apoyen para pensar el reformato en este espacio. Pero a la luz de las consecuencias del coronavirus. Exactamente, es como una excusa para pensar también los cambios de fondo que la educación necesita. Juan Pedro, para finalizar, el proyecto educativo presentado a las autoridades anexados al presupuesto, ¿son alentadores, van en consonancia con lo que ustedes habían planteado? Sí, esos pilares, 6 pilares que hacen referencia. Los pilares que presentó en la ley de presupuesto son interesantes. Lo que vemos es la necesidad de que eso implica no recortar los recursos educativos e incrementar la musculatura de los recursos educativos. Si no, yo establezco, el problema es que establezca objetivos con los cuales compartimos y son muy interesantes, pero no tenga la musculatura para sostenerlos, en salarios, en infraestructura, en formación docente. Queda la parte del Senado, ¿no?, para pelear. Con la mano en el corazón y teniendo en cuenta a ese sector de la población que es el más vulnerable. Sí. ¿El año se perdió o no se perdió? En parte sí. Muchísimas gracias por haber estado. Nos vamos a una tanda y cuando volvamos la columna de educación financiera de Bárbara Mainzer.